Hola, mi nombre es Antonio y en este vídeo te voy a enseñar qué son los microservicios y cómo Spring Boot puede ayudar a desarrollarlos de una forma realmente eficaz. Para poder explicar qué es un microservicio, primero te tengo que explicar qué es una aplicación monolítica. Una aplicación monolítica es una aplicación que contiene todas las funcionalidades en un solo bloque o paquete. Por ejemplo, la interfaz web, en inglés llamada GUI, y también los servicios, pues como los accesos a base de datos y otras funcionalidades. Bueno, en este ejemplo vemos una aplicación empaquetada en un fichero WAR. La parte web podría estar perfectamente implementada, por ejemplo, con el framework Spring MVC, utilizar JPA para el acceso a datos, bueno, y tener servicios como gestión de usuario, cesta de la compra, listar productos, facturación. Bueno, todo esto dentro de un mismo bloque. ¿Cuáles son los inconvenientes de un monolito? Primero, el tiempo de despliegue, sobre todo si la aplicación es muy grande. Segundo, el mantenimiento, cuando se trata de tocar alguna funcionalidad dentro de un código fuente bastante extenso, porque tenemos todas y cada una de las funcionalidades dentro, pues se hace cada vez más difícil, sobre todo si el código está compartido por varios equipos o varios miembros de un mismo equipo. Luego, la seguridad, ¿vale?, entre la parte gráfica y los servicios. La parte gráfica, el GUI, habitualmente pues está abierto al público, ¿vale? Sobre todo para una aplicación expuesta a la internet pública. Por lo tanto, como estamos exponiendo todo, es decir, la GUI más todas las funcionalidades que están dentro del WAR, pues un ataque directo a nuestro servicio sería bastante probable. Y finalmente, la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Pues es cuando tenemos, por ejemplo, problemas de rendimiento o nuestro aplicativo necesita dar soporte a muchos usuarios concurrentes. Lo que se suele hacer es duplicar o triplicar o crear n instancias del mismo aplicativo y ponerle un balanceador. Por ejemplo, aquí ilustro un balanceador de carga en verde, por lo tanto las peticiones serían sobre el balanceador de carga, y aquí en este ejemplo tenemos 3 instancias de nuestro WAR. Supongamos que realmente el problema del aplicativo es la parte gráfica, que es donde los usuarios acceden directamente. Entonces ahí es donde necesito por lo menos tener más de una instancia. ¿Qué es lo que ocurre al tener la parte gráfica dentro del mismo WAR? Pues que no me queda más remedio que crear tantas instancias de todo el bloque, ¿vale? Supongamos que todo el bloque necesita 8 gigas de RAM, porque los servicios hacen muchas operaciones, pero luego en realidad la parte gráfica, la parte GUI, al estar, por ejemplo, escrita en JavaScript puro y se ejecuta en el cliente, pues necesita como mucho 2 gigas, ni eso. Pues aquí estaríamos multiplicando esos 8 gigas por el número de instancias del WAR. Es decir, aquí, por ejemplo, para 3 instancias que necesito simplemente de mi parte gráfica, estaría malgastando 24 gigas de RAM. Sin embargo, un monolito también tiene sus ventajas, ¿vale? La arquitectura es bastante sencilla. El monitoreo, la gestión de logs, ¿vale?, también es bastante sencillo porque todo está centralizado en un único sitio, por lo tanto muy fácil acceder y ver que si algo no funciona bien. Bueno, pues para pequeños aplicativos nos viene muy bien crear un monolito. Por ejemplo, para si tenemos muy pocos usuarios concurrentes, es decir, no necesitamos escalar mucho la aplicación. Si tratamos de hacer una aplicación interna, por ejemplo, en la empresa necesitamos hacer una aplicación de gestión, ¿vale?, que solamente va a estar accesible por unos cuantos usuarios, o incluso para una aplicación personal, hombre, no hace falta meternos en los temas de microservicios, es decir, un monolito ahí viene bastante bien.
Y bueno, sobre todo si no está expuesta a internet, ¿vale? De forma pública, aquí hay que tener cuidado con nuestros servicios que estarían expuestos juntos con la GUI. Pero bueno, también una de las ventajas es la seguridad entre los servicios. Para solventar algunos problemas del monolito, una primera aproximación es dividir dicho monolito en dos partes. Esas dos partes, una se llama front-end y es la dedicada a la parte gráfica, y la otra se llama back-end, que es la parte que contiene el bloque de los servicios. ¿Qué ganamos con esto? Primero, la seguridad, es decir, el front-end es la única parte que está expuesta a Internet pública, es decir, solamente los usuarios externos van a poder acceder a la aplicación solamente al front-end. Y el back-end, es decir, nuestros servicios están protegidos detrás de un firewall y solamente va a poder ser accesible desde la GUI. Otro problema que solventamos con la arquitectura front-end back-end es la escalabilidad, por lo menos en cuanto al front-end. Es decir, aquí si el front-end, como habíamos visto en el ejemplo anterior, solamente necesitamos 2 GB de RAM, pues crear más instancias de ese GUI solamente vamos a coger trocitos de 2 GB de RAM, pero no 8 GB de RAM, ¿vale? Necesario para también correr el backend. Por lo tanto, aquí evidentemente lo que hacemos es ahorrar recursos. Luego también para el mantenimiento. Bueno, el mantenimiento, evidentemente, si hay un equipo o un grupo de personas solamente dedicadas al GUI y otras al backend, pues sí que podemos mantener el aplicativo de forma separada y no habría pues tantos conflictos. Y luego finalmente también para el despliegue, ¿vale? Es decir, cualquier correctivo evolutivo a nivel de GUI, pues no necesitaríamos a lo mejor volver a arrancar el backend, o al revés, ¿vale? Si solamente queremos corregir un servicio del backend sin tocar nada del GUI, el GUI ahí estaría todavía corriendo. Bueno, pero sin embargo todavía esto no es muy flexible, es decir, todavía tenemos ahí un backend y sobre todo imagínate una aplicación muchísimo más gorda que esta en el cual el backend es un gran monolito. Por lo tanto, la idea y la solución final va a ser el microservicio, y ya ves más o menos por dónde pueden ir los tiros. Ya habrás oído la frase de divide y vencerás. Es decir, la arquitectura del microservicio va en ese sentido. Es decir, intentar dividir nuestro aplicativo en pequeños aplicativos, en pequeños trocitos muy pequeños y completamente autosuficientes. Por lo tanto, aquí vemos nuestro aplicativo, nuestro gran monolito, que al final pues ha sido dividido en trocitos muy pequeños. Uno que es el GUI, y luego tenemos la gestión de usuarios, tenemos la cesta de la compra, lista de productos y facturación, ¿vale? Que son bloques muy pequeñitos, muy ligeros, completamente independientes entre sí. Aquí cuidado, lo he puesto aquí en el esquema, esto es una vista simplificada. Aquí lo que he querido resaltar es la división de nuestro aplicativo en pequeños trozos, pero hay cosas mucho más complejas, que es la comunicación, ¿vale?, entre esos servicios, que aquí no está representado. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de los microservicios. Bueno, los microservicios, primero, una de las grandes ventajas es el mantenimiento, y algo muy relacionado, el despliegue, y lo que se llama en inglés el zero downtime, que significa el tener mi aplicativo siempre corriendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este ejemplo, si cesta de la compra deja de funcionar, o por ejemplo estamos desplegando una nueva versión de cesta de la compra, pues únicamente ese despliegue o ese mantenimiento solamente afectaría este pequeño módulo. Es decir, yo no tengo que apagar el resto del aplicativo, y de hecho si hay un usuario, por ejemplo, que está modificando su perfil, es decir, accediendo a la gestión de usuarios, ni siquiera se percataría de este cambio. Es decir, mi aplicación da la sensación de siempre estar funcionando. Bueno, luego también en la realidad, y con todo el tema del
del cloud, ¿vale? Hay otras tecnologías relacionadas que es Kubernetes, es decir, en la realidad todos estos pequeños microservicios son pequeños contenedores, ¿vale? Que están desplegados en lo que se llama un pod de Kubernetes, y esto es una tecnología que justamente lo que hace es gestionar de forma automática, ¿vale? Todos estos aplicativos, todos mis microservicios. Es decir, si cesta de la compra deja de funcionar, pues directamente lo que va a hacer es, se va a dar cuenta y va a intentar montar una nueva instancia de ese aplicativo. Igual, de la misma forma que cuando estemos desplegando y queremos, por ejemplo, sustituir la versión actual de un módulo por otra, Kubernetes lo hace por nosotros y mi aplicación, el conjunto de mi aplicativo, siempre está funcionando, ¿vale? Eso es el Zero Downtime. Bueno, por lo tanto, también lo acabo de evocar justo antes, la disponibilidad, ¿vale? Que está todo relacionado con lo que hemos visto. En cuanto a la escalabilidad, pues en la escalabilidad eso se parece muchísimo a lo que hemos visto en la arquitectura front-end, back-end, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el caso de la GUI, pero imaginemos ahora que lo que nosotros queremos escalar es la gestión de usuarios, porque de todos los servicios que tenemos, por ejemplo, gestión de usuarios es el que más se usa. Por lo tanto, si necesitamos escalar gestión de usuarios, aquí no tenemos ningún problema. Es solamente escalar ese pequeño trocito de aplicativo que no necesitará tanta RAM, a lo mejor también necesitas 2 gigas como la GUI, muy poco disco duro, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, el resto del aplicativo se queda tal cual y tengo una flexibilidad para escalar mi aplicativo tremendo. Bueno, los microservicios hemos visto ya las ventajas, sin embargo, cuidado con los microservicios, ¿vale? Puede ser tu gran enemigo. Un microservicio es realmente una arquitectura muy, muy compleja, ¿vale? Ya te lo había comentado antes. ¿Qué pasa con la comunicación entre microservicios? Eso es mucho más complicado de lo que parece. Es decir, en la realidad los microservicios no acceden directamente uno con otros. ¿Qué ocurre también con los datos propios que tiene cada microservicio? Eso hay que tenerlo en cuenta. El monitoring, los logs, es decir, aquí vamos a tener muchos trocitos de aplicativos con sus propios logs y evidentemente tengo que implementar un sistema de monitoreo bastante complejo. Y la configuración, igual, muchos pequeños aplicativos. ¿Qué hago? Hago una configuración propia en cada pequeño aplicativo, una configuración centralizada. Eso es bastante complejo. Por lo tanto, cuidado, un microservicio, eso existe, es una arquitectura muy bonita, pero no hay que aplicarla siempre, ¿vale? Es decir, necesitamos realmente tener la necesidad de utilizar microservicios en relación, bueno, a todos los inconvenientes que hemos visto en los monolitos. Es decir, si aquí tenemos un aplicativo muy, muy, muy grande, ¿vale? Por ejemplo, puede ser Netflix, puede ser Amazon, es decir, eso no es un monolito, evidentemente, son un montón de funcionalidades, ¿vale? Escalables, es decir, tenemos muchas instancias alrededor del mundo, por lo tanto, eso sí que tiene una arquitectura de microservicios. Por lo tanto, eso ya realmente para grandes aplicaciones públicas que van a ser accesibles por millones y millones de usuarios. Por fortuna tenemos Spring Boot, que viene a nuestro rescate. ¿Vale? Spring Boot es un framework que está especialmente preparado para los microservicios. Te habrás dado cuenta que si has utilizado ya Spring Boot, pues al crear un proyecto Spring Boot te da la elección entre elegir un jar o un war. ¿Vale? Pues aquí el jar, sobre todo si tú quieres hacer un microservicio, esa es la opción adecuada. ¿Por qué? Porque ese jar simplemente va a tener ya un servidor embebido por defecto, que es el Tomcat, pero hay otros que se pueden activar como el Yeti, Undertow y Netty. Es decir, con lanzar el jar ya tengo un pequeño servidor básico, ¿vale? Que me permite correr mi microservicio de una forma bastante optimizada.
¿Qué más tiene Spring Boot? Pues la fácil conectividad con todas las bases de datos relacionales y no SQL como MongoDB, ¿vale? Que eso es bastante utilizado en el mundo de los microservicios. También fácil conectividad con servidores de caché como Redis, por ejemplo, muy utilizado también en microservicios. Fácil conectividad con servicios de mensajes, ActiveMQ, ArtemisMQ, Kafka, RabbitMQ. Bueno, hay multitud de productos que nos van a permitir implementar el envío y el intercambio de mensajes, que será básicamente una de las soluciones para hacer comunicar nuestros microservicios entre sí. Y luego, pues todo el tema del monitoring. Al crear una aplicación Spring Boot, tengo la posibilidad de activar lo que es el Actuator, que es básicamente un servicio REST que va a tener mi aplicativo, donde se exponen todas las métricas, saber si mi aplicativo está levantado, está caído, etcétera, etcétera. Y finalmente, y eso es muy importante en el mundo de los microservicios, en el mundo del cloud, ya lo he comentado antes, es toda la containerización de mi aplicativo. Es decir, lo suyo es que cada microservicio esté containerizado, por ejemplo con Docker, pero puede ser con Podman, con cualquier otro sistema de containerización, y luego lo que es Kubernetes, que me va a permitir gestionar todos estos microservicios. Por lo tanto, bueno, todos los vídeos que voy a ir publicando en el canal van a estar enfocados a desarrollar microservicios con Spring Boot, y vamos a ver pues la mayoría de las tecnologías que he estado comentando aquí en este slide.